En el video anterior fuimos testigos de una temporada simplemente apasionante, que dejó una triple lucha por el título entre Fangio, como representante de Alfa Romeo, Ascari y González como representantes de Ferrari, donde, debido a una mala elección de Ferrari, Fangio terminaría dominando la última carrera en España y se coronaría como campeón del mundo de la Fórmula 1. Esta temporada había presentado varios quiebres, como el fin del dominio de Alfa Romeo y una temporada mediocre por parte de Farina, quien no pudo defender su título de 1950 y tras quedar molesto por la múltiple cantidad de fallos de fiabilidad en su auto, decidiría abandonar el equipo. Decisión que fue absolutamente innecesaria, porque al finalizar la temporada de 1951, el gobierno italiano, que era propietario de la marca, informó que dejaría de financiar a este equipo para una nueva temporada, hecho que hubiera provocado de todas formas que Farina tuviera que buscarse un equipo nuevo, donde, al final, encontraría una nueva plaza en Ferrari. Pero esto nos dejaba una gran duda. ¿Qué pasaría con Fangio? Pues bien, el piloto argentino comenzaría la temporada sin equipo, a pesar de ser el vigente campeón del mundo, aunque, finalmente, ficharía por el equipo que se especulaba que iba a ser muy imponente, BRM, y esta vez habría razones de sobra para pensarlo, ya que habían desarrollado un innovador motor llamado B16, que producía 600 caballos de fuerza, contando con un sonido bastante imponente para la época. El gran problema era muy poco fiable y en ese entonces había muchas carreras de Fórmula 1 como tal. La diferencia es que solo unas pocas eran válidas para el campeonato, pero para que se den una idea, en 1950 hubo alrededor de 24 carreras de Fórmula 1 en todo el año, con el detalle de que solo 7 fueron válidas para ese mundial. En cualquier caso, antes de que arrancara el Mundial de 1952, ya se habían corrido varias carreras en diversas partes del mundo y BRM no llegaba a ser lo suficientemente competitivo por culpa de estos fallos de fiabilidad, llegando al punto de no poder participar. Esto hizo que la FIA tomara una decisión. Al ver que Alfa Romeo se había retirado y que BRM difícilmente le haría competencia a Ferrari, decidió cambiar la reglamentación de los autos, adaptándolos al reglamento de Fórmula 2, dejando únicamente como válidos a los motores atmosféricos de 4,5 litros, para obligar a Ferrari a tener que diseñar un nuevo motor y permitir que nuevos equipos puedan ser competitivos al tener al alcance la posibilidad de hacer motores más económicos y que mantengan la competitividad al no tener que luchar contra motores sobrealimentados y de paso daba tiempo de adaptabilidad, ya que se dejaría este reglamento para 1953 y los equipos se podrían preparar para el nuevo reglamento de 1954. Jugada que al corto plazo le saldría por la culata, porque no solo que nadie haría un auto lo suficientemente competitivo para luchar por el título, sino que, además, BRM quedaría totalmente excluido del mundial al tener un motor B16 sobrealimentado de 1,5 litros y no poder rediseñar su motor para esta temporada. Literalmente la única esperanza que quedaba es que Fangio conectara con su mejor versión y consiguiera algún equipo, cosa que tampoco se pudo dar porque, si bien prácticamente ya había fichado por Maserati, tendría un accidente en Fórmula 2 en Monza tras correr en condiciones de extrema fatiga debido a haber manejado desde París a Italia toda la noche por un problema que tuvo en su vuelo, y no podría correr durante toda la temporada. Y sí, esta vez no voy a generar intrigas sobre que a lo mejor aparezca algún equipo capaz de pelearle el campeonato para que al final no pase nada. Ferrari dominó, punto. Así que como ya estarán pudiendo ver, se vendrán un par de temporadas que van a ser algo aburridas, nada más lejano que las típicas temporadas donde domina un piloto y ya está. Así que como mi misión es resumir todas las temporadas de Fórmula 1 de la historia, tocará resumir también aquellas que sean aburridas. Aunque bueno, lo haré de manera más relajada, no tan seria y épica como viene siendo, y bastante más resumida porque bueno, no hay mucho que contar. Así que para no dejarles un video de 10 minutos y que tengan que esperar otros 700.000 años a que suba otro video que también sea de 10 minutos, les haré el regalo de resumir 2 temporadas en un solo video. En fin, como sea el caso. Pasemos a ver la temporada de 1952 y sean bienvenidos al 5 del campeón. Los principales protagonistas para esta temporada serían Ascari y Farina, pilotos que ya conocemos y si alguno de ustedes que están viendo este video no los conocen y quieren conocerlos más, vayan a ver mis videos anteriores de 1950 y 1951.
sin Froilán González, que ficharía por Maserati, pero al no tener el auto listo con el nuevo reglamento, participaría en muy pocas carreras. También tendría bastante relevancia el piloto Piero Taruffi, que, si vieron mis videos anteriores, es un nombre que segurísimo les suena. Taruffi fue un piloto que nació un 12 de octubre de 1906 en Roma y que iniciaría en el motociclismo, pero después de la Segunda Guerra Mundial se decantaría por correr en autos y tras cierta trayectoria relativamente buena, debutaría en el Gran Premio de Italia de 1950 y al año siguiente correría la temporada con Ferrari, quedando sexto en el campeonato. También voy a presentar a otro piloto que debutaría este año y, si bien su papel no sería extremadamente importante en 1952, en temporadas posteriores sí lo va a hacer y es John Michael Hawthorne, nacido un 10 de abril de 1929 en Mexborough, Inglaterra, quien a los 2 años se mudó con su familia a Farnham, donde se crió con los talleres de su padre, donde preparaba automóviles de carrera y a medida que Mike Hawthorne fue creciendo, fue instruyéndose como mecánico y cuando obtuvo la licencia de conducir, decidió participar en carreras en 1951, aprovechando los rally que preparaba su padre y tuvo bastante éxito a nivel nacional, ganando, por ejemplo, la Brooklands Memorial Trophy. Para 1952, lograría obtener un Cooper T20, con el que competiría en diversas carreras que no fueron válidas para el campeonato, destacándose en las carreras celebradas en Goodwood, donde, de hecho, ganaría una de esas carreras. Finalmente, utilizaría ese auto para participar en el campeonato de 1952, en el que, ya les digo, que no pelea por el título, de hecho no correría en todas las carreras, pero tendría actuaciones decentes y lo más importante serían las temporadas que vendrían después. La primera carrera de 1952 sería en Suiza, al igual que en la temporada anterior, donde Alberto Ascari no participaría debido a que estaba en Estados Unidos, dispuesto a participar de las 500 millas de Indianápolis. La pole position ese fin de semana sería para Giuseppe Farina, 2,6 segundos delante de Taruffi. Durante la mayoría de la carrera, fue el campeón del mundo quien lideraría las primeras vueltas, pero tras una falla en el vehículo, Farina se retiraría y sería Taruffi quien heredaría la punta y no la soltaría para ganar sin rivales la carrera. La siguiente carrera fue en Indianápolis, donde, por primera y última vez, mientras este evento fue parte del Campeonato Mundial de Fórmula 1, participaría un piloto europeo con un equipo europeo, Alberto Ascari, con Ferrari. No obstante, como dije en mi primer video, la participación de pilotos típicos de la Fórmula 1 fue escasa y la poca que hubo fue irrelevante, y fue cierto. Ascari clasificaría 19º y, si bien durante la carrera ganaría varias posiciones y subiría hasta la 8ª posición, se retiraría de la carrera en la vuelta 40 debido a un problema en una de sus ruedas y abandonaría la carrera sin haber hecho ni siquiera un cuarto de la misma. El próximo evento sería en Spa-Francorchamps, ahora sí, con el trío de Ferrari completo, ya que Ascari regresó de Estados Unidos y sería él quien tomaría la pole position 3 segundos delante de Farina y 9 segundos delante de Taruffi. La largada de la carrera, lluviosa, como el resto de la competencia, daría indicios de una carrera entretenida en la punta, sobre todo tras la gran largada del rookie Jan Vera, que se pondría primero a pesar de haber largado quinto. No obstante, a Ascari y a Farina le tomaría menos de una vuelta recuperar el liderato, y así fue. Y, de hecho, en la vuelta 12, Taruffi superaría a Vera, pero en la vuelta siguiente trompearía y sería golpeado por el joven francés, causando el retiro de ambos. A esta altura parecía que podría haber una lucha entre Farina y Ascari, dos auténticos titanes que correrían por fin con el mismo auto, pero Ascari demostraría lo enorme piloto que es, se iría alejando a medida que pasaban las vueltas y ganaría la carrera por casi 2 minutos delante de su compatriota. La siguiente carrera sería en Francia, pero esta vez no se correría en Reims, sino que se correría en Orival, en el circuito de Rouen-les-Essarts, cerca de Rouen. Carrera absolutamente monótona, donde lo único relevante fue Taruffi perdiendo posiciones en la largada, posiciones que recuperaría en la vuelta 4 y ya está. Ascari ganó esa carrera, una vuelta delante de Farina y 2 delante de Piero. La siguiente competición válida para este mundial se celebraría en Silverstone, esta vez sí, con una clasificación más entretenida causada porque, por algún motivo, para esa sesión no se contarían ni siquiera las décimas de segundo, por lo que Farina y Ascari empatarían sus tiempos y, como Farina hizo la vuelta primero, se le daría la pole a él. De todas formas, Ascari tomaría el liderato en la primera vuelta y no la soltaría hasta el final. De hecho, Farina no tendría una muy buena eficiencia con su combustible esa carrera, teniendo que entrar en boxes, perdiendo varias posiciones y donde al final no tuvo mucho ritmo. Se la pasó disputando puestos con pilotos del equipo Connaught, donde al final tanto Dennis Purr como Eric Thompson terminarían siendo más rápidos que él y le quitarían la chance de sumar un solo punto.
Como no podría ser de otra forma, Taruffi heredó el segundo lugar y el podio lo completaría un gran Mike Hawthorne, que se luciría en la carrera y con su Cooper vencería a los pilotos de Conan. La carrera que vendría a continuación sería el Gran Premio de Alemania en Nürburgring, donde muchos alemanes competirían con autos específicamente del campeonato de Fórmula 2, obviamente ninguno sin poder hacerle competencia a Ferrari. La pole de ese gran premio sería para Ascari, 2,9 segundos mejor que la de Farina y 14,7 segundos mejor que la de Maurice Trintignant, que fue el tercer mejor clasificado, y casi 22 humildes segundos delante de Taruffi, que la pasó mal ese día y clasificó quinto detrás de los Gordini del mencionado Trintignant y de Robert Manson. Durante la largada, Ascari conservaría la punta, Farina el segundo lugar, y Taruffi subiría al cuarto puesto aprovechando un accidente de Trintignant y en la vuelta siguiente adelantaría a Manson para ir a la cacería de Farina, cosa que lograría, ya que estarían luchando bastantes vueltas hasta que, al final, Taruffi empezó a tener problemas con su suspensión, perdiendo el duelo contra Farina y, a 2 vueltas del final, la posición contra Fischer. La carrera, al igual que toda esta temporada, venía siendo aburrida en la punta, hasta que, a 2 vueltas del final, Ascari tuvo que hacer una parada imprevista por una insuficiencia de aceite, perdiendo el liderato contra Farina. Cosa que obviamente le dio absolutamente igual a Ascari, porque esa temporada estaba corriendo con la dificultad al mínimo y en menos de una vuelta superó a Farina y ganó la carrera por 14 segundos. Ahora bien, ¿saben qué era lo más gracioso? Por más de que en esta temporada habría 8 carreras, la regla de que solo contarían los mejores 4 resultados del campeonato, aplicado en 1950 y en 1951, ambos campeonatos con menos carreras, seguiría intacta y si se ponen a sumar se darán cuenta de que el máximo de puntos que se puede obtener es 36, si se ganaban las carreras necesarias con vuelta rápida incluida. ¿Y qué hizo Ascari? Ganó 4 carreras con vuelta rápida incluida, sumando 36 puntos y coronándose campeón del mundo de 1952, ya que era imposible que el resto de pilotos alcanzara esa cantidad de puntos con las carreras que faltaban, gracias a esta regla del descarte. Sí, venimos de 2 temporadas con finales infartantes que se decidían en la última carrera y ahora, faltando 2 carreras para el final, ya teníamos campeón del mundo. De todas formas, no sería la única anécdota que dejaría esta carrera, ya que para este gran premio se había decidido que todos los pilotos llevarían dorsales con números mayores al 100, ya que ningún piloto en esta época tenía números fijos y, además, ese fin de semana se correrían varias carreras de diversas categorías, por lo que se quiso evitar confusiones entre pilotos, tomando esa decisión y siendo la única vez en la historia que esto ocurría. Otro dato de color es que la primera descalificación ocurrió en esta carrera y fue para Felice Bonetto, y no fue por andar fumando en plena carrera, sino porque en la vuelta 1 sufriría un pinchazo y para salir de donde había quedado tuvo que ser empujado por los comisarios que había en la zona, cosa que era completamente ilegal. En cualquier caso, con el campeonato decidido, lo único interesante por ver es cómo se decide el subcampeonato, ya que Farina, con el segundo lugar que obtuvo, podría recortarle varios puntos a Taruffi, quedando a solo 4. Así que estoy seguro de que tienen bastantes ganas de ver cómo se desarrolla este duelo, cosa que me alegra porque quien no tuvo ganas de verlo fue Enzo Ferrari. No sé si se habrán dado cuenta, pero en lo que llevo de video ni he hablado de Luigi Villoresi, quien fue uno de nuestros protagonistas la temporada pasada. Pues bien, este piloto no habría participado en lo que llevamos de temporada, porque antes de que comenzara la misma, después de haber tenido una sesión de pruebas, tendría un accidente. Y sí, fue después de la sesión, porque lo que sufrió fue un accidente de tránsito que le dejaría heridas bastante importantes en la cabeza y la imposibilidad de correr varias carreras. Hasta el Gran Premio de Países Bajos, donde ya estaría mejor, y Enzo Ferrari decidiría reemplazarlo por Taruffi. Yo entiendo que Villoresi pueda ser considerado mejor piloto que Piero, sobre todo tras haberle ganado en 1951, aunque es medio debatible por el hecho de que Villoresi disputó más carreras que Taruffi, pero reemplazarlo así cuando está luchando por el subcampeonato me parece algo cruel e impensado hoy en día, aunque, por lo que investigué, en efecto, Villoresi era considerado un piloto de mayor estatus en el equipo, así que tal vez había algún tema de contratos en el medio, realmente no lo sé. También habría que pensar en el hecho de que Farina se había unido a Ferrari ese año, y el hecho de que un campeón del mundo haya quedado lejos de uno de sus compañeros de equipo, que se llevaría el campeonato de pilotos de manera absolutamente tranquila, y que un piloto al que, probablemente, Enzo Ferrari no considerara titular, le esté peleando el subcampeonato, además del escándalo que había hecho Giuseppe tras los fallos de fiabilidad que había sufrido con Alfa Romeo en 1951, igual influiría en la decisión del Commendatore para reemplazar a Taruffi por Villoresi. Sí, es una teoría bastante conspirativa de mi parte, además de que yo mismo creo que Farina le habría podido ganar con sus propias manos, pero bueno, la dejo ahí. En cualquier caso, la penúltima carrera del año sería, como ya dije, en Países Bajos, en el circuito de Zandvoort. Carrera donde yo creo que lo más memorable fue la actuación de Mike Hawthorne, que clasificaría tercero, en la primera vuelta se pondría segundo, delante de Farina, y, finalmente, acabaría en cuarta posición, solo superado por las Ferraris.
Finalmente, la carrera sería ganada por quién más que Alberto Ascari, seguido de Farina a 40 segundos, y Villoresi cerraría un podio exclusivo para Ferrari. La última carrera sería en Italia, donde Ferrari participaría con los 3 pilotos de la carrera anterior, pero además sumarían 2 autos, como solía ser de costumbre para los equipos que corrían su Gran Premio de casa, manejados por André Simon y Piero Taruffi, teniendo la posibilidad de conseguir el subcampeonato, ya que estaba solo 2 puntos atrás de Farina. La pole fue obtenida por Alberto Ascari 9 décimas delante de Villoresi y 1,3 segundos delante de Farina, con Taruffi que clasificaría sexto a 2,1 segundos del líder. Sea como sea el caso, esta carrera sí sería más entretenida porque ahora sí, con preparación, aparecería el equipo Maserati con autos ya preparados y pilotados por Franco Roll, Felice Bonetto y Froilán González. Y sí, en clasificación no se verían muy competitivos, con González quinto, Bonetto 13º y Roll 16º, pero el Toro de la Pampa haría una largada espectacular colocándose primero y manteniéndole esa posición a Ascari durante casi la mitad de la carrera, cuando llegaría su hora de entrar a boxes y tendría una parada muy lenta que le haría perder posiciones contra Ascari, Villoresi y Farina. No obstante, el piloto argentino comenzaría a volar, igualando la vuelta rápida de Ascari y llegando hasta el segundo lugar en un auténtico carrerón para él y Maserati. Ascari ganaría la carrera con el cabezón segundo, tercero quedaría Villoresi, que estuvo verdaderamente cerca de Ascari durante el inicio de la carrera, disputándole la posición por un buen tiempo, y sería claramente superior al resto de sus compañeros. Farina no sería mejor que cuarto, luchando prácticamente toda la carrera contra Bonetto, quien quedaría quinto, y Taruffi no lograría nada mejor que un séptimo lugar. De esta forma, el campeón de 1952 sería Ascari, segundo quedaría Farina 2 puntos delante de Taruffi, quien quedaría tercero, y cuarto quedaría Mike Hawthorne con un meritorio cuarto lugar, empatado en puntos con Rudy Fischer, que manejó una Ferrari privada. Esto hizo que para la temporada de 1953, Enzo Ferrari le ofreciera un puesto en su escudería, cosa que, evidentemente, Hawthorne terminaría aceptando. Esta temporada de 1953 no contaría con grandes cambios en la normativa técnica ni deportiva, excepto el hecho de que se añadía el Gran Premio de Argentina, el cual sería la carrera inaugural, y no habrían grandes cambios en las alineaciones de los equipos, salvo el de Hawthorne en Ferrari, que reemplazaría a Taruffi, y Franco Roll directamente no competiría esta temporada. Aunque es cierto que sí habría un pequeño cambio que haría esta temporada no tan aburrida como la anterior, y fue el hecho de que Maserati formaría parte del Campeonato Mundial desde la carrera 1 y volverían con nada más ni nada menos que Juan Manuel Fangio, que se había recuperado de su accidente y competiría con este equipo que generaba muchas expectativas, pero ¿realmente sería capaz de acabar con el dominio de Ascari? La primera carrera, como ya mencioné, sería en Argentina, donde Ascari tomaría la pole 0,7 segundos adelante del héroe local, Fangio, seguido de Villoresi, Farina y Froilán González. La largada más efectiva la tendría González, subiendo al segundo puesto, aunque es cierto que luego iría cayendo posiciones. Como había emoción durante ese gran premio debido a que significaría el retorno de Fangio, y encima en su gran premio de casa, se decidió que la entrada fuera libre y gratuita, cosa que resultaría en un gran error, ya que las gradas se desbordaron, provocando que gente invadiera el circuito, y varios comenzarían a realizar estupideces tales como correr por la pista, o hasta literalmente torear a los vehículos con la camiseta. Y obviamente, cuando hay semejante sarta de idioteces, el desastre no se puede evitar. Farina había logrado subir hasta el tercer puesto, siendo la posición que lograría mantener por más de 30 vueltas, pero intentando esquivar a un espectador que estaba en medio de la pista, terminaría perdiendo el control de su auto, colisionando con un cúmulo de espectadores que habría cerca de ahí, terminando en la muerte de 13 personas, y por el pánico que generó ese accidente, un niño intentaría cruzar la pista y fue fatalmente atropellado por Alan Brown. A pesar de este desastre, se decidió no parar la carrera. Fangio había logrado adelantar a González una vuelta después del inicio, pero no lograría alcanzar a Ascari y en la vuelta 37 abandonaría la carrera debido a una rotura en su transmisión. Esto resultó en otra carrera aplastante por parte de Ascari, que continuaba con su racha ganadora, seguido una vuelta detrás de Villoresi, que había luchado gran parte de la carrera contra Froilán González, teniendo una carrera exactamente opuesta a la del argentino, largando muy mal y cayendo hasta el puesto 13, pero remontando lentamente hasta esa posición. Tercero el propio González, cuarto Hawthorne y quinto el piloto argentino Oscar Gálvez, que correría esa carrera para Maserati. La siguiente carrera sería en Indianápolis, pero como no habría ninguna participación relevante, iremos directo al Gran Premio de los Países Bajos, donde Ascari se llevaría otra pole position, 1,6 segundos delante de Fangio, seguido de Farina, Villoresi, Froilán González y Mike Hawthorne. Ascari sería insuperable en la largada, mientras que los pilotos argentinos tendrían una mala salida y Villoresi una muy buena, subiendo al segundo lugar.
Exactamente como en la carrera anterior, Fangio se retiraría de la carrera, pero esta vez por una rotura en el eje, concluyendo con una victoria cómoda para Ascari, ya que se formarían dos duelos importantes en la carrera. Uno entre Villoresi y Farina por el segundo lugar, que terminaría ganando este último por una rotura que sufriría su compatriota en el acelerador, y otro entre González y Hawthorne por el cuarto lugar, que tras el abandono de Villoresi se convertiría en tercero, que ganaría el argentino. El próximo evento sería en Spa-Francorchamps, donde, esta vez, ningún Ferrari tomaría la pole y en su lugar lo haría Juan Manuel Fangio 2 segundos delante de Ascari y González, que empatarían sus tiempos, pero se le daría al italiano el segundo lugar por haberlo marcado antes. En la lista seguirían Farina, Villoresi y Onofre Marimón, que sería el nuevo fichaje de Maserati, y Mike Hawthorne. Esta vez sí, todo apuntaba a que la hegemonía de Ferrari acabaría, ya que González mostraría a todo el mundo una vez más la habilidad que tiene a la hora de largar y se pondría en primera posición, seguido de Juan Manuel Fangio. Pero lamentablemente para el Toro de la Pampa, su acelerador se dañaría teniendo que retirarse en la vuelta 12. Fangio heredaría la punta, y la esperanza de romper con el dominio de Ascari estaría en él, pero 2 vueltas después su motor se rompería y también abandonaría la carrera. No obstante, Maserati también contaría con los servicios del piloto local Johnny Claes, que estaba en 9ª posición, y este le cedería su auto a Fangio. Farina, que estaba rodando en segundo lugar tras el abandono del campeón argentino, no zafaría tampoco de la mala suerte y un par de vueltas después sufriría una falla en el motor, sumándose a la lista de abandonos. El segundo lugar sería ahora para Mike Hawthorne, pero a menos de 10 vueltas del final comenzaría a sufrir problemas debido a una fuga de combustible que hubiera perdido contra el tercer argentino de Maserati, Marimón, de no ser porque este también sufriría problemas de motor y sería superado por Villoresi, que sería quien tomaría el segundo lugar. Fangio vendría remontando desde el 9º lugar que le cedió Claes y habría llegado hasta el tercer puesto, intentando alcanzar al segundo lugar de Villoresi. Pero, en la última vuelta, su suspensión se rompería teniendo un gran accidente del cual, por suerte, saldría ileso, aunque sin puntos en el saco. Finalmente, Marimón gestionaría la complicada situación para rescatar un valiosísimo podio en una carrera que fue totalmente dominada por Ascari, otra vez, casi 3 minutos delante de su compatriota Luigi Villoresi. La siguiente carrera sería en Francia, donde ahora sí se volvería al circuito de Reims. Este podría haber significado fácilmente el final del dominio de Ferrari debido a una polémica descalificación de uno de sus autos en una categoría que se celebró justo antes de la carrera de Fórmula 1, que se hizo que se amenazara con la no participación de Ferrari para esta carrera, pero finalmente la amenaza se dio de baja y sí corrieron. La pole position sería para Ascari solo 0,3 segundos más rápida que la de Felice Bonetto, que para esta carrera correría para Maserati, seguido de Villoresi, Fangio, González, Farina, Hawthorne y Marimón en ese orden. La largada presenciaría otra magnífica actuación de Froilán González, colocándose una vez más primero en los primeros metros, liderando hasta la mitad de la carrera cuando necesitaría entrar a boxes para repostar. Pero ¿saben qué es lo mejor? Fangio habría tenido una mala largada, cayendo hasta el 6º lugar, pero a medida que se acercaba el ecuador de la carrera, Fangio iría ganando posiciones porque el top 6 estaba muy peleado y todos estaban ahí muy cerca. Pero no, cuando González entró en boxes, no fue Ascari quien tomó la punta, sino Fangio, que a partir de ahí encabezaría una de las mejores luchas de la década de los 50 por la victoria contra Mike Hawthorne, donde, al final, sería el joven inglés quien de milagro lograría vencer al piloto argentino ganándole por solo 1 segundo, mientras atrás había otra intensa batalla por el último escalón del podio entre González, que había remontado, y Ascari, duelo que sería ganado por el cabezón. El siguiente evento sería el Gran Premio de Gran Bretaña celebrado en Silverstone, donde la Ferrari simplemente no aflojaría y Ascari volvería a hacer la pole position 1 segundo delante de Froilán González, seguido de Hawthorne, Fangio, Farina, Villoresi y Marimón. A decir verdad, la carrera fue algo monótona, donde Ascari mantuvo el primer lugar sin soltarlo, atrás un duelo entre los grandes argentinos, que en un principio ganaría González pero luego perdería la posición con Fangio y Villoresi, y, más al final, perdería posición con Farina, que estuvo toda la primera parte de la carrera luchando con Marimón, aunque no cambiaría mucho las cosas porque Villoresi tendría un fallo en su eje. Más atrás, lo único interesante fueron las remontadas de Bonetto y sobre todo la de Hawthorne, que después de haber tenido un trompo, tendría que remontar desde la 26ª posición, llegando a quedar en el 5º puesto, justo delante de Bonetto. Cuarto quedaría Froilán González, tercero Farina, segundo Fangio y primero Alberto Ascari, que una vez más dominaría esta carrera e igualaría a la vuelta rápida de Froilán González. Recordemos que solo se contaba hasta las décimas de segundo y el punto se repartiría a la mitad. A esta altura, quedando solo 3 carreras, era claro que Ascari se llevaría el título, pues tendría una ventaja de 17,5 puntos sobre Hawthorne.
Lo que sí estaría interesante es el subcampeonato, ya que habría un duelo entre 5 pilotos, estando González a 2,5 puntos del inglés, Fangio y Villoresi a 3 y Farina a 4. La antepenúltima carrera sería en Nürburgring, Alemania, donde la lucha por el subcampeonato estaría al rojo vivo, pero lamentablemente deberíamos descartar a Froilán González, quien tendría un gran accidente en el circuito de Monsanto en Portugal, en una carrera de autos deportivos donde Froilán se iría largo en una curva, calcularía mal y, según sus propias palabras, cayó en un precipicio siendo uno de sus peores accidentes. Hecho que dejaría aterrorizado a Len Hayden, jefe mecánico de Jaguar, después de haberle dicho a su piloto Stirling Moss que el auto estaba bien, y cuando entendió que el auto se comportaba de forma inestable en ese circuito tan peligroso y vio el auto del argentino boca abajo sobre un árbol, se puso completamente pálido. Si bien el piloto argentino seguiría con vida y esto no limitaría su trayectoria automovilística definitivamente, sí lo sentenciaría al menos por esta temporada. Ascari marcaría la pole otra vez y parecía que dominaría esta carrera, pero en la vuelta 5 se le desprendería una rueda y volvería como pudo a boxes, perdiendo muchas posiciones y, finalmente, quedando realmente poco para terminar, tendría una falla de motor, por lo que terminaría usando el auto de Villoresi, pero sin poder ascender más allá de la octava plaza, aunque rescatando un punto por la vuelta rápida. Después de lo ocurrido con Ascari, la lucha por el liderato quedaría entre Hawthorne y Fangio, pero Farina comenzaría a remontar, superando a ambos y tomando la punta, posición que no soltaría, y tras 2 años sin ganar ninguna carrera, Giuseppe lo lograría y vencería en esta carrera, con Fangio en segundo lugar y Hawthorne tercero. Ascari no aumentaría su liderato, y la victoria de Farina resultante en su ascenso al segundo lugar en el campeonato significó la vigencia de Giuseppe por la victoria del Mundial. No obstante, seguía sin ser una verdadera amenaza porque la ventaja de Ascari seguiría siendo muy elevada. Ahora bien, la lucha por el subcampeonato se intensificaba aún más, teniendo a Fangio en el tercer lugar del campeonato a 1 punto de Farina, Hawthorne cuarto a 2 y Villoresi se rezagaba al no haber sumado ningún punto y quedaría sexto a 7 puntos de su compatriota. La penúltima carrera de este mundial sería en Bremgarten, Suiza, donde Fangio marcaría la pole position medio segundo más rápido que Ascari, con Farina tercero a 2,5 segundos del argentino, Villoresi sexto y Hawthorne séptimo. En la largada Ascari tomaría la punta y Fangio se mantendría en segundo lugar por unas vueltas hasta que su motor se rompería y tendría que usar el auto de Bonetto. De esta forma, Farina heredaría el segundo lugar delante de Marimón y delante de Hawthorne, que pasaría a ocupar los puestos de podio tras una parada imprevista por parte de Ascari para limpiar su carburador y tener una parada lenta. No obstante, el actual campeón del mundo simplemente remontaría y ganaría la carrera con Farina segundo, Hawthorne tercero y Fangio logrando remontar hasta el cuarto puesto, con Villoresi sin poder avanzar más del sexto lugar, quedando sin chance de lograr el subcampeonato. Pero señoras y señores, la victoria de Ascari no fue una cualquiera en su trayectoria porque le significó el campeonato del mundo de 1953 y su segundo campeonato consecutivo con Scuderia Ferrari. Más atrás, la lucha por el subcampeonato quedaría con Farina siendo el mejor posicionado al tener 24 puntos, Fangio tercero a 3,5 y Hawthorne cuarto a 5 puntos. La última carrera sería en Monza, donde un incansable Ascari lograría la pole medio segundo delante de Fangio, seguido de Farina, Marimón, Villoresi y Hawthorne. Ascari mantendría el liderato durante las primeras 6 vueltas, pero Fangio lo adelantaría en la séptima y, a partir de aquí, comenzaría una lucha encarnizada por la victoria entre Ascari, Fangio y Farina. En la vuelta 9, Ascari recuperaría el liderato, pero en la vuelta siguiente sería superado por Farina. En la vuelta 11, Fangio recuperaría el liderato, luego Farina lo volvería a recuperar por 2 vueltas y luego Ascari tendría la punta por varias vueltas, pero más adelante habría periodos donde este cambio constante y sumamente desenfrenado entre estos 3 pilotos ocurriría de manera frenética. Al llegar a la última vuelta, Ascari sería el líder con Farina segundo y Fangio tercero, pero en la última curva, Ascari tendría un accidente por culpa de un charco de aceite y Farina, con tal de esquivarlo, se iría al pasto, aunque pudiendo continuar en los poquísimos metros que quedaban por delante. Cosa que, obviamente, sería aprovechado por Fangio, quien ganaría la última carrera del año en la última curva. Y gracias a que Mike Hawthorne no lograría nada mejor que un cuarto puesto, Fangio ganaría el subcampeonato del mundo de 1953. Así terminan estas 2 temporadas, donde la realidad es que no hemos hablado tanto del bicampeón Alberto Ascari, porque seamos honestos, es difícil decir mucho de alguien que gana tantas carreras de manera tan dominadora, pero si nos paramos a pensarlo, lo que demostró este piloto italiano durante estas temporadas fue increíble.
Venció de manera cómoda a pilotos como Taruffi y Villoresi prácticamente en igualdad de condiciones, venció a las Maseratis de Froilán González y Fangio, dos auténticas leyendas, pero es que además vencería cómodamente a Giuseppe Farina con el mismo auto. La paliza que le dio este piloto fue sumamente increíble y, al menos en 1953, si borramos la existencia de Alberto, el campeón del mundo sería una Maserati, con un mundial bastante apretado, pero, a fin de cuentas, Ferrari lo hubiera perdido y, sin embargo, con Ascari tuvieron un mundial completamente dominado, algo que resulta verdaderamente increíble y muestra bastante bien el talento de este gran piloto. Fueron un par de temporadas sin lucha por el título, lo que le quita algo de emoción, es cierto, pero creo que se pudieron rescatar muy buenas historias en los puestos de abajo, tanto dentro como fuera de la pista, además de uno de los mejores dominios de la historia de la Fórmula 1, que obtuvo récords como el de victorias consecutivas que sería recién roto en 2013 a manos de Sebastian Vettel y que de hecho, si no se hubiera contado Indianápolis como carrera válida para el Mundial, el récord hubiera seguido insuperado hasta 2023. Así que entiendo que haya gente a la que no le gusten los dominios, a mí no me gustan, y si bien claramente no viví estas temporadas, sí he visto en vivo y en directo los dominios de Hamilton y Verstappen, los cuales sufrí de sobremanera, pero hay que tenerles respeto, porque si bien hay un autazo detrás, también hay un piloto que lo ejecuta de tal manera que lo vuelve intocable por un periodo extenso de tiempo. Queridos espectadores, espero haber hecho de estos campeonatos lo más entretenido posible para ustedes, buscando cada perlita escondida en las carreras, hecho que resultó en que, como siempre, haya sido un placer para mí narrarles estas temporadas y nos veremos en unas semanas para resumir la temporada de 1954.